El Ministerio Vida Eterna presentan a esta hora el mensaje de la Palabra de Dios. Bienvenido a su programa Vida Eterna. Qué bueno que nos puedas acompañar de nuevo en tu programa. Hoy tenemos una invitada de honor, nuestra hermana Yadira Sevilla. Hermana Yadira, bienvenida. Bienvenidos a este programa precioso y vamos a dar la palabra de Dios que va a edificar, va a completarnos, va a fortalecernos en este tiempo de tanta necesidad. Amén, así es. Qué bueno que es, dice la palabra de Dios, habitar los hermanos juntos. En armonía. Porque ahí, en armonía, porque ahí dice el Señor que ahí envía Él bendición. Amén. Aquí estamos dos reunidos en el nombre de Jesús. Bendición y vida eterna. Y vida eterna. Porque cada vez que se comparte la palabra, la vida eterna fluye a través de las ondas, del televisor, del teléfono, de la forma que sea, y llega a los corazones. Perfecto. Así es, mi hermana. Antes de iniciar con ese tema tan precioso que tenemos hoy, vamos a ir a una adoración con nuestro hermano Juan de Dios. Dios incomparable, Dios incomparable, la tierra está llena de ti, Dios incomparable. Dios incomparable, Dios incomparable, la tierra está llena de ti, Dios incomparable. Dios de justicia y santidad, Dios de amor y de bondad, Dios que perdonas y que sanas, eres incomparable. Dios incomparable, Dios incomparable, la tierra está llena de ti, Dios incomparable. Justicia y santidad, Dios de amor y de bondad, Dios que perdonas y que sanas, eres incomparable. Dios incomparable, Dios incomparable, la tierra está llena de ti, Dios incomparable. La tierra está llena de ti, Señor, lo proclamamos. Que la tierra está llena de ti, Dios incomparable. Qué
Qué bendición, ¿verdad, hermana Yaira? Con nuestro hermano Juan de Dios, ¿verdad? Que nos acompaña hoy en este programa que tenemos para ustedes. Preciosa adoración. Es un privilegio adorar al Señor, porque la palabra de Dios dice que a tales adoradores anda buscando el Señor que le adoren. Y hemos sido creados para alabanza de la gloria de su gracia. Tenemos que adorarle al Señor. Él demanda de nosotros, de nuestro corazón, adoración. Amén, así es. Y como lo decía el canto, incomparable. Incomparable. No hay humano, no hay nada sobre la faz de la tierra que pueda compararse con esa incomparable misericordia e incomparable amor que Él nos tiene a usted, amigo, que nos está viendo, a usted, amiga, a nosotros que estamos aquí. Él siempre, bueno, es que no hay comparación. No hay comparación. No hay comparación No. para lo que Él tiene para nosotros. Y como le digo al profeta Jeremías, ¿verdad? Cosa que ojo no ha visto, hombre. Así es. Y Eso le prometió. vamos a experimentar eso con el Señor, con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el aliento de Él, es el corazón de Él. No podemos pensar que la palabra de Dios es simplemente letra, es espíritu. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Así es, y son verdad. Y la verdad. Así es. Exactamente. Hoy queremos hablarles y compartirles un tema sobre la importancia de vigilar, ¿verdad? De estar vigilantes y algo muy importante, orar. Vigilar y orar, ¿verdad? Quiero leerles lo que dice Lucas 21 del 34 al 36. Dice así la palabra de Dios. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguéis y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Qué aquel tremendo. día. Y de ese día se habla hoy siempre. Uno sale a la calle, en la iglesia, en toda parte, aún el mundo que no conoce mucho de la palabra, habla de ese día. Ese día. Y hay que estar apercibidos para ese día, ¿verdad? Amén. Hay que estar vigilantes. Vigilantes, exacto. Claro. Y dice el 35, porque como un lazo, vea qué tremendo lo que dice, como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Ahí no se escapa nadie. Y dice el 36, vea, velad, pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que dice que vendrán. Que vendrán. Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Qué Eso es tremendo. importante. Vendrán. Muchas personas creen que a Dios ya se le olvidó, que ya Dios cambió aún de sentimientos, porque dicen ahora solo Dios es amor, ¿verdad? Y sí es amor. Sí, claro. Él es el perfecto amor, Sí. pero las cosas que están escritas vendrán. Y dice la palabra también que Él vendrá como ladrón en la noche, inesperadamente, para todo aquel que ha ignorado su presencia y ha ignorado la palabra de Dios, ¿verdad? Qué tremendo, ¿ah? Quiero hablarle textualmente lo que yo tomé de ahí. Dice, Jesús está hablando de vigilia, de estar alerta, de estar listos. Hay que estar alerta y listos. La palabra alerta habla de la necesidad de estar atento a la repentina calamidad que nos pueda venir, ¿verdad? Por lo tanto, las personas que profesan ser cristianos, debemos de vivir a la luz y el hecho de que el Señor puede venir en cualquier momento y por tanto debemos estar listos siempre en guardia, ¿verdad? Amén, así es. Siempre estar alerta porque su regreso es inminente. Vea, nadie lo puede quitar. Exacto. Eso nadie lo... Y vea los acontecimientos actuales que nos están
abriendo aún más los ojos a los que creemos la profecía que está escrita en la palabra de Dios, que Él vendrá, Amén. que habrán señales, Exacto. que es inminente. Y estamos viéndolas. Eso es lo bueno de la palabra, porque se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. Amén. ¿Verdad? Así Porque es. la palabra es verdad, porque la palabra es Dios hablando. Ahora, vendrá como ladrón en la noche. ¿Quién espera un ladrón? Ahora, claro, todos aseguramos la casa y demás, pero ¿qué Claro. pensamos? Ay, que nunca llegue, ¿verdad? Pero así inesperadamente va a venir el Señor. Dice la palabra que muchos lo tienen por tardanza. Por tardanza. Y dicen, no, siempre se ha dicho que viene el Señor y, Y no ha no viene, venido. y Y no no ha viene. venido, y seguro ni vendrá. Pero dice la palabra que no es que está tardándose, sino que le está dando tiempo a que todos lleguen al arrepentimiento. Y eso es lo importante, que cada uno de nosotros estemos a cuentas con Dios. ¿Cómo sería velar para nosotros la iglesia, los que profesamos el cristianismo, los que somos hijos de Dios? Porque no creamos que ya todo está listo, que ya no tenemos que hacer nada. No, hombre. Igualmente nosotros tenemos que ir constantemente en oración, perseverar en la extensión de la palabra. Dice una parte de la palabra que cuando se predique en todo el mundo, entonces vendrá el fin. O sea, tenemos un trabajo como iglesia, predicar la palabra, que muchos sean salvos, que no todos estén ignorantes. ¿Y quiénes tienen la verdad? Nosotros. Nosotros tenemos la verdad de la palabra. Claro. Y también velar por nuestra vida personal, nuestra vida espiritual. No descuidemos nuestra vida espiritual, porque hay un enemigo de nuestras almas que nos pone distracciones o nos pone de diferente forma a creer que ya no tenemos que hacer nada. Tenemos que tener la comunión íntima con el Señor. Tenemos que exponernos por medio del Espíritu Santo a la presencia de Dios. Gracias a Dios, Luis, tenemos un acceso directo ahora en Cristo Jesús, Amén, así ¿verdad? es. Podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia, dice la palabra, y buscar ese oportuno socorro para la necesidad y buscar su favor, su gracia. Amén, así es, hermana Yadira. Dice que tenemos libre acceso. Libre acceso. Tenemos libre acceso. Y lo que nos decía usted, hermana, lo que significa que es probable que ocurra en cualquier momento. Exacto. Este grandioso Exacto. acontecimiento. Amén, así es. Jesús enumera 3 cosas que pueden pesar nuestros corazones. 1, la disipación. 2, la embriaguez. Y 3, las preocupaciones de esta vida. Los afanes. Los afanes. Ujú. La expresión aquel día se refiere al tiempo del fin y al día del regreso de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Mas velad significa que te estoy advirtiendo, hermana Yadira. Exacto. Apercibidos espiritualmente, no estar somnolientos, no estar adormecidos, no estar ahí asentados, sino conformes, sino estar vivos, estar avivados. Velando. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que avive nuestro ser interno, que avive nuestro espíritu, para que en el momento que el Señor venga nos encuentre haciendo así, como dice la palabra, haciendo la obra del Señor, hasta teniendo la comunión con Él y estar nosotros esperando que Cristo venga, ¿verdad? Amén. Mateo 24:36, mi hermana. Sí. Ajá. Dice, pero el día del día ni la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre que está en los cielos. Podemos ver señales claras de su venida, muchas profecías cumplidas. Será señales en el cielo, podemos ver, ¿verdad? Sí. Principios de dolores, todo esto, ¿verdad? Pero no podemos especular con el momento que el Señor ha dicho que va a venir. Ese día, el que diga tal día o tal hora o tal mes o en la luna roja o en la luna negra, no. Esas no son señales para la venida del Señor. Ni los ángeles saben, hermana. Sí, ni los ángeles. Ahora Jesús yo creo que lo sabe, pero mientras estuvo en su cuerpo, Él no lo sabía.
Ahora está en la presencia con su Padre, entonces ellos saben. Y tienen asignado un día, y ese día no lo van a cambiar si yo creo que es tal día o el otro. Él va a venir el día que ya Él ha señalado. Será por sorpresa, como un ladrón en la noche, como decía ahora. Entonces, ni Jesús lo supo en la carne, mucho menos nosotros, pero en el Espíritu nos vamos a dar cuenta el momento, ese momento donde el Señor viene por lo que es suyo, por su cuerpo, por la iglesia. Él es la cabeza y todavía falta que el cuerpo llegue a la presencia del Señor y ese día será un día glorioso. Entonces dice en el versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo era en los días de Noé? ¿Cómo era? Yo me fui a Génesis 6:5 y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y yo creo que este es un retrato exacto de cómo está el mundo ahorita. Totalmente egoístamente pensando solamente en ellos. Ellos están dados al mal porque no les importan las cosas espirituales. A Dios lo ignoran, siempre lo ignoran. Se toman las decisiones que necesitan tomar, aunque saben a veces que están decidiendo por algo malo. El corazón del hombre era de continuo al mal y podemos verlo en el día de hoy. Entonces, la misma condición del hombre de hoy es esa, como en los días de Noé, y Jesús lo recordó, se lo recordó al pueblo que estaba recibiendo en ese momento la palabra. Entonces él dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre. Y dijo, raeré de sobre la faz de la tierra todo lo que había él creado. Qué tremendo, ¿eh? Solo por su misericordia, porque aún cuando vino el diluvio, hubo alguien que escuchó a Dios. ¿Se le creyó? Que le creyó exactamente. Loco. Y ese alguien, exacto. Loco. Bueno, y de locura, ahorita podrían decir, esos dos están locos, ¿verdad? Pero estamos lo más cuerdo del mundo porque lo que estamos refiriéndonos es a la palabra de Dios y la cual se ha cumplido siempre. Y esto que estamos hablando hoy se cumplirá y lo demás también hasta el final. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios y hoy la gracia de Dios está manifiesta en Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Y lo que Él hizo en la cruz, lo que Jesús hizo en la cruz, eso es lo que está ahí a nuestras manos, solo con una decisión del corazón, ¿verdad? Porque es por la sangre de Cristo que nosotros vamos a ser aceptos en el amado, aceptos en ese nuevo pacto. Ya no en el viejo pasó, ahora es el nuevo pacto de la sangre de Jesús. Como en los días dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Igualmente así en tiempos de descuido, de afanes, viviendo solamente para agradarse la vida natural, ignorando al Señor, sus propósitos y su voluntad. Así estamos en este tiempo. Hoy en día, la prioridad de la humanidad es el yo. Yo me cuido, la autosuficiencia. Mire que usted ámese a usted mismo, busque todo para usted mismo. En parte es cierto, es bueno, pero no todo. Porque primero tiene que estar el Señor. Si no, nos hacemos ególatras, nos hacemos dioses y nos adoramos a nosotros mismos, imagínate. La autosuficiencia, creer que controlamos todo, dedicados al consumismo y a la vanidad. La vanidad, ¿qué quiere decir vanidad? Vano, no sirve, no sirve. Y en el 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre, hasta que llegaron y las aguas le llegaron al cuello y la puerta se había cerrado. Va a haber un día que la gracia
Dios va a cerrar la puerta. Hay un tiempo y este tiempo tenemos que aprovecharlo. Tienes que aprovecharlo. Si no has encontrado a Cristo, hoy el Señor te está llamando porque nosotros no buscamos a Dios. Él nos busca a nosotros. Él nos amó primero y hoy es el día que nosotros debemos de decirle sí al Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo. En tiempos de tanta indiferencia y descuido, aparecerá súbitamente el Señor. Nosotros como iglesia busquemos más la presencia del Señor, vigilantes en todo tiempo para permanecer preparados. A ver, hay tiempos en que estamos muy preparados y nos sentimos, ¿verdad? Pero eso tiene que permanecer en nosotros. Es el diario vivir, exactamente. Para ese momento preparados, esperando la gloriosa venida del Señor. Prediquemos la palabra, vivamos la palabra. Somos cartas leídas al mundo. Anunciemos a Cristo y su obra de gracia en la cruz del Calvario, a tiempo y fuera de tiempo. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. Amén, hermana Yadira. Hay trabajo. Hay demasiado trabajo que hacer. Vea, quiero leer nuevamente textualmente una reseña de lo que nuestra hermana Yadira ha compartido. Entonces aquí vemos nuevamente una comprensión urgente de la necesidad de estar listos. Tenemos que estar chispas, listos. Y en estos versículos Jesús advierte que será como en los días de Noé, dice, al igual que Noé predicó durante 120 años y nadie, mi hermano, mi hermana, amigo que nos ve, y nadie lo escuchó. Por 120 años nadie lo escuchó. De la misma manera, la gente de hoy no está interesada. ¿Por qué no está interesada? Por estar en los afanes, en las corridas de toros, en que se vaya la pandemia para seguir de ahí lo que estaban haciendo o otras cosas más, en escuchar, prepararse o esperar su segunda venida. Tenemos que estar apercibidos. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y por eso tenemos que estar concentrados y sumergidos. Amigo y amiga que nos ves, hermano en Cristo, tenemos que estar sumergidos totalmente en estos tiempos difíciles, aún más en la palabra de Dios. Un verdadero creyente quiere vivir con tal anticipación de la venida de Cristo que su corazón no está agobiado por el pecado. El apóstol Juan lo expresó de esta manera en Primera de Juan 2:28. Dice así la palabra de Dios: y ahora, hijos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él, avergonzados en su venida. ¿Qué palabra es ¿Estás preparado para encontrarte con Jesús? Te pregunto. ¿Has hecho la preparación espiritual necesaria? Escuche muy bien lo que nos dice la Biblia en Primera de Juan 2:15-16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amigo, amiga, mi hermano en Cristo, no soy yo el que te estoy hablando, te está hablando Dios por medio de su palabra. Dice el 16, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Así ha dicho Jehová. Jesús nos dice, mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder, mi amigo, mi hermano, y podáis estar en pie delante
del Hijo del Hombre cuando Él se aparezca aquí en la tierra. A nosotros la iglesia, la exhortación es no amar al mundo, que se vea la diferencia, que se note lo que nosotros somos. Muchas veces casi estamos equiparados al mundo, ¿verdad? No vemos diferencia, pero tenemos que hacer la diferencia. Jesucristo mora en cada uno de nuestros corazones y el fruto del Espíritu Santo debe fluir en nosotros y las personas tienen que notarlo. Nosotros mismos tenemos que notarlo porque nosotros nos damos cuenta de nuestro estado espiritual, ¿verdad? Claro. Ni las cosas del mundo, todas esas cosas, los afanes, como decía, cuánto estrés está haciendo esto. Jesús dijo que cada día traería su propio mal, porque el afán es un mal, el estrés es un mal. En la actualidad, todas las enfermedades tienen el inicio, la raíz en el alma, en el estrés que tenemos, que sufrimos, ¿verdad? A veces no las hacemos, pero el corazón atesora las cosas que la vida pasada vivimos. ¿Cuántas personas, cuánta iglesia todavía permanece atada al pasado? Es tremendo. Y por eso estamos enfermos. En un momento dado el Señor me dijo, mi iglesia está enferma. Y Dios quiere venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que esté acorde a la cabeza, totalmente como Jesús es. Entonces, donde está el tesoro, ahí estará nuestro corazón. ¿Qué atesoramos nosotros en nuestra vida? Pues ahí está el corazón. Y el Señor nos dice a nosotros, dame, hijo mío, dame, hija mía, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Eso es lo que demanda el Señor. Dice la palabra también, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Ahí nuestros ojos, estar de pie, firmes y afirmándonos cada día en el Señor. Entonces, tenemos que hacer un alto, tenemos que hacer un examen interno, tenemos que decirle al Señor, como un día David le dijo, Señor, júzgame. Hoy esa palabra es prohibitiva, es prohibida. No me juzgue, no diga esto. Pero David dijo, júzgame, Señor. Dice, emite un juicio. Cosas buenas que Sí, sí. pero no me juzgue. La palabra no juzga. Sí, y David se lo pidió al Señor. Emite un juicio de mí, le dijo David. Porque qué importante saber cómo nos ve Dios. ¿Cómo nos ve? Porque yo me puedo justificar y yo verme muy bien. Y otras personas también me pueden ver bien o muy mal. Pero ¿qué piensa Dios? Señor, tenemos que decirle al Señor que emita ese juicio de nuestra vida. Podemos ver en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne no. La carne es débil. Estar vigilantes y orar nos mantendrá alerta, apercibidos ante cualquier tentación. Todo lo que el mundo nos puede traer a nosotros es tentación. A veces pensamos en las tentaciones grandísimas, pero todo es tentación y todo nos puede hacer resbalar, todo nos puede hacer distraernos, salirnos del camino, quitar los ojos de Jesús. Todos tenemos debilidades, vamos a ser tentados de diferentes maneras, según la debilidad de cada uno. Solamente en la oración, en esa oración íntima con el Señor, podremos darnos cuenta por el Espíritu Santo cuáles son los puntos más vulnerables que tenemos en nuestra vida. La carne, las emociones, la voluntad, los pensamientos, el alma, esa es la que es débil. El enemigo ataca esas áreas del alma, las que debemos alinear, someter al Espíritu Santo. En Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. A veces creemos que la idolatría es adoración a algo, ¿verdad? O a un amuleto, a una estatuita. Pero todas estas cosas se pueden volver idolatría en nosotros porque ponemos nuestro corazón ahí,
Ponemos nuestra vida en eso. En Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La vida está en Él, en el Señor. Tenemos que hacer morir todas esas cosas que albergamos en nuestro corazón, esos deseos de los ojos, las pasiones, la vanagloria de la vida. Eso es malo, eso es malísimo para cada uno de nosotros y tenemos que hacerlas morir por el Espíritu Santo. En Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué vamos a alimentar más? ¿Qué siembra vamos a hacer más? Porque lo que sembremos vamos a cosechar. De la siembra que hagamos vamos a recoger el fruto. En Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este Espíritu, el que levantó a Jesucristo de entre los muertos, es el mismo Espíritu que está en nosotros. Es el que nos renueva, es el que nos transforma, es el que hace morir todas esas cosas en nosotros. Entonces, vemos que tenemos que vivir para hacer morir todo eso, ¿verdad? Amén. Qué bueno esto. Dice, yo quiero añadir, dice, necesitamos velar y orar para que Dios haga que los fieles sean considerados dignos. Nuestra fe, nuestra vigilia y oración, nuestra confianza en el regreso de Cristo se cuenta como justicia. Justo como cuando Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Qué lindo, ¿verdad? Bendito Dios. La palabra es muy clara, ¿verdad? Como nos confronta, como nos advierte, vigilen, estén vigilantes, oren, estén atentos a lo que ya les escribí. Solo póngalo en práctica, ¿verdad? Y nos fortalece, nos anima, nos exhorta, nos instruye. Todo esto es instrucción que necesitamos. Dice que la palabra nos edifica. Así es. Y necesitamos ser edificados en esta tierra, edificados más que todo en este momento que está pronta su llegada. Amén. Imagínate qué lindo, ¿verdad? Quiero leer lo que dice 2 Corintios 2:11. Hermano, amigo, si usted tiene su Biblia o lo tiene en el celular, busque en este momento 2 Corintios 2:11. Dice así la palabra de Dios: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amigos, usted tiene que estar percibido, vigilante, orando. Entonces tal vez usted se pregunta, ¿cómo podemos hacer esto? El arma que Jesús usó para vencer fue la oración. Amén, así es. Y la palabra de Dios. Los discípulos de Jesús hoy también deben velar y orar. Nosotros somos discípulos. Usted que está en su casa, usted es discípulo de Dios. Somos fácilmente distraídos por las cosas de este mundo que nos tienen, por las noticias, nuestra necesidad y deseos carnales y los esquemas del enemigo que está viendo a ver cómo nos distrae con COVID, con no COVID, con esto, con los contenedores de los chinos que nos vamos a morir de hambre. Ahí nos está envolviendo el enemigo de una manera que nos está sacando a los que creemos, a los que hemos estado escudriñando la palabra de Dios, a los que están iniciando. Luis, pero ¿qué de aquellos que creen que el enemigo ya está vencido y que no hace nada, que no actúa? Esta palabra es exactamente para alertarnos que el enemigo está activo más que nunca, porque ya él sabe que le queda poco tiempo. El enemigo existe.
Él ataca, dice aquí que no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. No podemos ignorarlo a él. No para estar nombrándolo, como dicen mucha gente, o provocándolo, como me han dicho a mí. No, él no necesita provocación. Él no necesita nada. Él sencillamente necesita que le pongamos un oído para él hablarnos, ¿verdad? Para engañarnos, porque las armas que él tiene es la mentira, el engaño. Pero nosotros tenemos poderosa palabra de Dios, de autoridad, que ganó Jesucristo en la cruz del Calvario y nos la dio a nosotros. No estamos desprovistos de autoridad contra él. Dice, despojando a todos los principados, Exacto. les quitó toda la potestad que tenía sobre todos los que creemos en Jesús. Pero eso pasó en la cruz del Calvario. En el campo espiritual está hecho, pero él va cada día, va a venir a nosotros a querernos hacer caer. Pero cada día lo vamos a vencer. Con la palabra. Porque tenemos la victoria y tenemos la palabra, tenemos las armas espirituales. Así es. Primera de Timoteo 6, 18, 19. Dice así la palabra de Dios. Que hagan el bien, que sean ricos en obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Amigo, mi hermano que nos ve, que echen mano de la vida eterna. Cuando quitamos nuestros ojos de Jesús, nuestros valores empiezan a cambiar, nuestra atención vaga y pronto estamos viviendo como el mundo. Exacto. Y produciendo pocos frutos para el reino de Dios. Nosotros tenemos que dar fruto y mucho fruto en abundancia. Romanos 14, 12 también nos dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Vea, amigo, exacto. Yo leo esto y a mí hasta que se me paran los 2 o 3 pelillos que tengo en el brazo. Porque dice, se lo repito, amado, Romanos 14, 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y dice Primera de Pedro 4, 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Vean, no es cualquiera el que nos va a juzgar. Es un hombre que tiene una autoridad sobre los vivos y sobre los que ya murieron. Sí, así es. No es cualquier cosa, que no es un juez terrenal el que nos va a dar una sentencia. No, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que pagó con su misma vida para nuestros pecados y nuestras enfermedades. Y remata Mateo 12:36 diciendo, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta. Amigo, póngase pilas en el día de juicio. Así es. No es un juez terrenal, no soy yo el que te va a juzgar. Es el todopoderoso, el gran yo soy. Él nos advirtió que debemos estar preparados en todo momento, vigilantes, orando y preparándonos ante Él. Mi hermano, no es ante los hombres, es ante Él, para poder dar cuenta de nuestras vidas, hermana. Y aún nosotros, la iglesia de Cristo, los que ya estamos en el nuevo pacto, tenemos que dar cuentas, porque por gracia somos salvos, pero las obras tienen que ser conforme a la voluntad de Dios. No podemos dejar hacer caso omiso de todas las otras peticiones que Dios nos hace como creyentes. No podemos dejar que nuestro corazón ande divagando como quiera. No podemos cerrar nuestra boca y no predicar la palabra. No podemos dejar de dar fruto, de dejar de fluir al Espíritu Santo. Porque el fluir del Espíritu Santo es esencial, porque Él mora en nosotros y esa es la vida que nosotros debemos vivir.
la vida que el Espíritu Santo nos enseña y fluye a través nuestro. Y todo eso por la sangre de Cristo. Jesús dijo cuando fue tentado por el diablo, escrito está. Escrito está, Satanás. Le dijo el nombre. Y qué bueno es decirle, ¿sabe qué, Satanás? Usted está vencido porque escrito está. Porque hay armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, de argumentos y de altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, en todo lo que es edificante para nosotros, en contra de la victoria que el Señor nos ha querido dar, en contra de la vida abundante que el Señor nos quiere dar. El enemigo va a meter la pata, pero tenemos palabra. Y tenemos que usarla. Escrito está, Satanás, o serpiente antigua, o diablo, como le quieran decir. El adversario, el enemigo de las almas, pero él es a quien nosotros tenemos que poner en su lugar. Si no, el enemigo va a tomar ventaja, como leímos ahora. Va a tomar ventaja en nuestra vida. Así es, hermana. Vea una nota que yo escribí aquí. Dice, nuestra necesidad como cristianos es obedecer el mandato de Jesús a sus discípulos, velar y orar. Esté atento a cualquiera y todas las tentaciones que pueden traer calamidad y encuentre la fuerza a través de la oración para estar en pie delante del Hijo del Hombre. Exactamente. Y tenemos armas poderosas. Dice en 2 Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. He oído mucho la expresión, bueno, es que somos humanos, mira, es que somos débiles. Yo creo que es el momento de revestirnos del nuevo hombre, de ese hombre creado por Dios, ya no por mamá y papá, sino ese hombre nuevo, esa criatura nueva que fue comprada con la sangre de Cristo. No militemos en la carne porque ya no nos corresponde, militamos en la carne, en el viejo hombre, en nuestra vieja vida. Pero ahora es militar en el Espíritu, porque dice la palabra, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Cómo queremos vivir esta vida espiritual carnalmente? Es una contradicción. Tenemos que vivir la vida espiritual, nuestra vida cristiana, espiritualmente, con la palabra de Dios, con las armas espirituales. Dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribar es con autoridad, derribando, dice, argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando también cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuántos pensamientos en el día tenemos contrarios a Dios? Incontables, pero incontables veces también tenemos que refutar eso, tenemos que derribar los argumentos, porque hay muchas voces que vienen a nosotros, la voz del enemigo, la voz del mundo, la voz mía, a veces tengo que hacerla callar, porque a veces mi voz se alía a las circunstancias, más cuando estamos pasando ciertas adversidades, ¿verdad? Entonces, llevando cautivo esos pensamientos contrarios a la obediencia a la palabra, a la obediencia a Cristo, y saldremos airosos de toda circunstancia en que nos encontremos. Cada día nos enfrentamos a situaciones. Cada día tenemos problemas, cada día tenemos ataques, cada día experimentamos cosas que no quisiéramos experimentar, pero tenemos la palabra, tenemos las armas espirituales, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y tenemos que someternos a Dios para que Él en ese momento sea el que salga por nosotros, no nosotros salir ante la circunstancia, sino que Dios salga a favor nuestro. En Juan 14:14 dice, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Qué lindo eso, ¿verdad? Cuando Jesús, cuando Él dijo, cuando ustedes quieran pedir algo, háganlo en mi nombre y yo lo haré. Yo lo haré. Todo lo que esté en armonía con la voluntad de Dios. No vamos a pedirle al Señor algo que no está conforme a su voluntad, ¿verdad? En concordancia con la naturaleza de Él y propósitos. Cuenta con todo el peso de la autoridad de Dios, si estamos acorde a la voluntad de Dios, acorde a la palabra, que toda cosa que pidamos, que se nos venga al corazón,
tengamos en nuestro corazón la palabra para compararla, para ver si está de acuerdo con la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. En primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo creo que todos necesitamos ese abogado, todos. Para con el Padre. Si la iglesia, nosotros la iglesia, cada día necesitamos el abogado, algo hacemos, algo pensamos, algo se nos viene a la mente y tenemos que ir a ese abogado ante el Padre. Él aboga porque Él murió por cada uno de nosotros. Pero más aún, si usted no tiene al Señor, si usted no ha conocido la palabra, si es por primera vez que usted está escuchando, usted tiene un Salvador. Y ese Salvador se va a convertir luego en el abogado. Y gratuito. Y gratuito. Solamente ir. Te va a salvar la vida. Exacto. Y lo va a defender. Qué belleza, ¿verdad? Eso es una realidad. Y gratis, claro. Esa es una realidad. Muchas veces las cosas espirituales parecieran que son como un cuento de hadas, como una fábula. Pero yo le aseguro a usted, experiméntelo. Tal vez yo pensaba eso lo mismo antes de conocer al Señor. Pero nadie puede hablar sin experimentar. Y si ha experimentado muchas otras cosas en su vida, experimente a Jesús, experimente la palabra. Pruébame, dice el Señor en un caso. Pruébame. Y en todos los sentidos podemos probar en un sentido, a ver si es cierto. Hay muchos testimonios de personas que han llegado al límite de su vida y le han dicho, si existes, ayúdame. Tal vez al borde del suicidio. ¿Y qué ha pasado? Lo cuentan luego como testimonio, porque el Señor les contestó. Dice que lo pruebe a ver si no abre las ventanas de los cielos. Exacto. Pero, amigo, usted sabe lo que es que le abran las ventanas de los cielos. El tamaño que tienen las ventanas de los cielos son inmensas. Sí, claro. Bueno, le cae a uno toda esa bendición y cuidado. Claro, que nos aplaste, Sí. Que nos aplasten las bendiciones. Claro. En primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Y en Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Todos somos pecadores. Podemos ser pecadores perdonados en Cristo. Así es. Pero dice la palabra que nadie puede decir que no peca porque sería un mentiroso. Pero sin Cristo, definitivamente, estamos viviendo en pecado, estamos viviendo en la carne, estamos viviendo y sembrando para muerte, no para vida. Pero hoy puede ser el día donde tu vida cambie, donde te recibas a Jesucristo como Señor y Salvador, donde adquieras ese abogado gratis que dice Luis, sí es gratuito. Para él no fue gratis, a él le costó la vida. Él entregó su vida totalmente, entregó su sangre, se sometió a Dios totalmente, a la voluntad de Dios, para salvarnos, para santificarnos, para que se abrieran esas puertas de los cielos con bendición hasta que sobreabunde, para poder entrar confiadamente ante el trono de la gracia, ir y buscar ahí el oportuno socorro para nuestras necesidades y esa gracia, ese favor que todos necesitamos. Dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Quieres alcanzar esa misericordia el día de hoy? Solamente reconoce hoy que estás en pecado, que eres un pecador como lo reconocí yo. Así es. Entonces, abramos el corazón, recibámosle como Salvador, como Señor y Salvador de nuestra vida. ¿Qué tal, amigo y amiga, que usted nos está viendo por primera vez, tal vez? O ya nos has visto y nunca has tomado esa decisión, ese paso tan importante que es
tomar la cruz y seguirlo a Él. Pero no es una cruz de maltrato, no es una cruz de acusación, ni de mirar al pasado. Es una cruz de sanidad, de limpieza, una cruz donde todo es nuevo. Pero tienes que hacer la voluntad de Dios. Eso es lo importante. Hermana Yadira, si tal vez nos pueda dirigir con una oración a esas personas que por primera vez van a reconocer que hay un Dios, que Jesús vino, que Jesús, que fue Dios encarnado en Jesús, Amén. caminando aquí Así es. entre todos nosotros. Hay salvación, hay sanidad y hay liberación. Hay hermana Yadira. liberación, sí. Reconoce que eres pecador, que has pecado, no solamente, a veces creemos que hemos pecado contra las personas que nos rodean, que solamente pecamos con el daño que le hicimos a tal y a tal, pero hay un daño, hay una ofensa mayor, que fue que pecamos contra Dios. Cuando el hijo pródigo estuvo comiendo las algarrobas de los cerdos, él dijo, he pecado contra ti, contra Dios y contra ti. Contra Dios primero y luego contra el Padre. Entonces nosotros hoy le decimos al Señor, dile al Señor, Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y que por mí mismo nunca voy a salvarme. Pero hoy decido creer que la sangre que derramaste en la cruz del Calvario es la sangre que me limpia de todo pecado en este momento. Te pido perdón, Señor, por haberte ofendido de la manera que he pecado contra ti. Pero hoy quiero que tú me salves, Jesús. Quiero que tú seas mi salvador y mi abogado después, Señor. Y me arrepiento de esos pecados, pero también recibo tu perdón, porque la palabra de Dios dice que el que los confiesa y se aparta alcanza la misericordia del Señor. Y la gracia de Dios está fluyendo a través tuyo en este momento. El perdón de Dios está fluyendo en el nombre de Jesucristo en este momento. Y aunque no lo creas, está siendo limpiado por la sangre de Cristo. Dice la palabra hasta quedar blanco como la nieve, hasta quedar blanco como la lana, la blanca lana. Así es el primer milagro que estás experimentando el día de hoy. Porque hoy te buscó el Señor, hoy oíste la palabra y tomaste la decisión y hoy está siendo escrito tu nombre en el libro de la vida. Hoy recibes un nuevo nombre, hoy eres una nueva criatura, la nueva criatura creada por Dios, no por mamá y papá, no por deseos de carne, sino por el Espíritu Santo. Hoy está siendo renovado, transformado y santificado, porque hoy viene el Espíritu Santo a morar en tu vida. Tú eres hoy la casa de Dios, el templo del Espíritu Santo. Así es que a caminar conforme lo que sos. Sos hijo de Dios y el Señor está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y ahora tú vienes al equipo, tú vienes a ese ejército grande que tiene el Señor en esta tierra y comencemos a caminar, a alumbrar en medio de las tinieblas y a salar a este mundo insípido que ya no sabe a nada, sabe a pecado, sabe a muerte. En el nombre poderoso de Jesucristo, yo te bendigo en el nombre de Jesús y que recibas de Dios ese milagro que estás esperando en tu vida, esa solución a tus problemas, a tus finanzas, a tu corazón, a tu hogar, toda destrucción de hogar en el nombre de Jesús. Hoy Espíritu Santo de Dios empieza a trabajar en el hogar de cada uno que está siendo destruido por el enemigo en el nombre de Jesús. Y yo le doy gracias a Dios y que toda maldición familiar, todo espíritu familiar y maldición y iniquidad generacional hoy sea cortada por el poder del Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, hermana. Gracias, hermana Yadira, por esa oración poderosa, porque la oración tiene poder, hermano. Sea usted bienvenido a la familia de Cristo. Síganos visitando en tu canal de YouTube y nosotros vamos a estar subiendo más material. Aquí abajo nos puedes contactar
Si usted necesita consejería, si necesita hablar de la palabra de Dios, nosotros estamos dispuestos a ayudarle, a guiarte. Y no somos nosotros, sino el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Que es muy importante. Gracias por haber sintonizado y estar viendo este video. Compártalo con sus compañeros de trabajo, con su familia, con sus vecinos, ¿verdad? Comparta este material que es totalmente gratuito y para que usted sea edificado cada día. Le bendigo y hermana Yadira, si se gusta despedir. Bueno, si Dios quiere, nos vemos en el próximo programa y que el Señor prospere, haga prosperar en tu vida la palabra que has escuchado hoy y la decisión que has tomado en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga. Gracias nuevamente y esté atento, esté vigilante y ore sin cesar todos los días. Nos vemos en el próximo programa de Vida Eterna. Bendiciones. Gracias.